Con el doctor Eugenio Semino, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Estamos ya en comunicación telefónica. Hola, doctor Semino, buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido. Cuénteme, por favor, qué medidas van a tomar ustedes, qué le ha parecido este anuncio del presidente. Sí, en realidad, para enmarcar la situación, los jubilados vienen soportando, desde toda la vida diría, pero en algunos periodos en particular, pérdidas muy significativas en su calidad de vida vía los ingresos. En los años 18 y 19 fueron muy malos en términos de la movilidad de esos saberes, ya que perdieron poder adquisitivo respecto a la inflación alrededor de 20 puntos, de haberes que, como decía al principio, ya están degradados históricamente. Claro. Por lo cual se aspiraba a cambiar esa brutal caída, por lo menos con lo que habían generado como índices el segundo semestre, la inflación del segundo semestre del año pasado. Los índices referidos, como ustedes bien lo saben, son para marzo 11,56, para el mes de junio alrededor del 15, es decir, un 26,5-27% del acumulado del semestre es lo que debían recibir en cuanto a efectos que ya había producido la ley, porque, reitero, no es un cálculo que se hace en diciembre, sino es el acumulado del semestre. Esto esperábamos que por lo menos le dé cierta previsibilidad y cierto desahogo al jubilado. En una muy mala medida se volvió a decretar la emergencia previsional. Yo estuve reunido con todos los bloques previos a votarse la ley. Es más, les planteaba que, bueno, que se pagara lo que correspondía y, en definitiva, que después es facultad del Congreso de la Nación, como con otras leyes, derogarla y generar otra fórmula. Bueno, esto no, obviamente fue desoído porque, es más, la emergencia se votó casi unánimemente, así que no hubo voces disidentes y no se midieron las consecuencias. A partir de esto y de la necesidad de mostrar capacidad de pago del país, el gobierno nacional decide retirar del fondo de lo que es el sistema ANSES alrededor de 50.000 millones de pesos al año. Un ahorro, se llama, desde lo político. Para mí es una exacción cuando el Estado, más allá del gobierno, y cosa que hicieron todos los gobiernos, y esto es una ratificación, toman plata de una caja que es de los trabajadores, ¿no? El Fondo de la Seguridad Social es de los trabajadores activos y los jubilados. Si hay 50.000 millones de pesos menos, hay para repartir mucho menos, por lo cual las ornamentaciones políticas, los discursos y demás, las falsas solidaridades no son explicación para esto, sobre todo en el estado de postración del jubilado. Y lo cierto que al anunciarse el día viernes la medida, vemos que quienes acrecen un poquito respecto a lo que percibirían conforme la fórmula son los jubilados de la mínima, que es más,
El porcentaje va variando por día porque en el anuncio se hizo una mezcla con todos los subsidios que entrega ANSES, que son casi 19 millones, pero jubilados y pensionados son 6 millones, pensiones no contributivas es 1 millón más, así que en realidad esa mezcla enmascaró que hay una enorme cantidad de jubilados a partir de 18.000 pesos de su haber que en orden creciente van perdiendo. Es decir, por ejemplo, 194 es lo que van, 194 pesos es lo que van a cobrar de más por mes respecto a la al cálculo, respecto a lo que le correspondería por ley de movilidad, las mínimas de 14.068 pesos actuales. Cuando uno habla de esta cifra, primero percibe que no le cambia la vida a nadie, que no es menos pobre, y que lo que se está hablando, inclusive, es de un 11%, un 13% en este caso, por ciento, que ya lo absorbió la inflación de los últimos 3 meses, de diciembre hasta hoy. Pero lo más injusto es que a partir de los 18.000 pesos, por ejemplo, una persona de 20.000 pesos, va a cobrar 352 pesos menos. Ahí están en todos los medios los cuadros, y así progresivamente hasta perder la jubilación máxima son 103.000 pesos, salvo la de los políticos, que son otros tipos de regímenes, y uno ve que ya en el orden de los 40, 50.000 pesos, la pérdida es de 2.000, 3.000, 4.000 pesos. Bueno, en realidad es esa plata que se sacó. Ahora bien, las excusas, como decía, la solidaridad, el suponer que la solidaridad la tiene que tener alguien que gana 20 respecto que alguien que gana 14 es una crueldad. Es una falta de visión realista de la situación que atraviesa la sociedad y una inmoralidad, a mi criterio, poder decirlo. Ninguno de los dos, ni el de 14 ni el de 20, puede cubrir sus necesidades básicas. Todos tienen que trabajar hasta el día de que su salud lo permita o están dependiendo de la ayuda de un tercero, de un hijo, de una familia y demás. Por eso lo que ya abrimos una actuación colectiva, lo dijimos clara y públicamente. A mí realmente las cuestiones políticas, bueno, y a ustedes les consta, he tenido la fortuna de poder hablar muchas veces con ustedes, inclusive en la anterior administración, y los reclamos siguen siendo los mismos. Realmente, cuando las cosas están mal, más allá de quien las haga. Y esto está muy mal porque no solo que genera esta pérdida para quienes ya tenían el derecho adquirido, sino porque dinamita los principios de la seguridad social, que son la proporcionalidad y la equidad. El de 40 no gana 40 porque sea un privilegiado, sino porque aportó el doble en el sistema, que es lo que aportó el de 20. Cuando esto se rompe, y nosotros tenemos una desgraciada muestra reciente en nuestra sociedad, que fue el caso Badaro, entre diciembre de 2001 y diciembre de 2006 se congelaron los saberes de más de 1.000 pesos y se fueron subiendo a las mínimas, hasta que la pirámide se convirtió en una meseta, y quedaron 2 millones de jubilados reclamando que nunca les habían aumentado. La Corte muy claramente en la primera exhortación de Badaro y en la segunda del 2007 ya con el fallo le dice al Congreso de la Nación hay que cumplir con el 14 bis, es decir, los haberes jubilatorios tienen que tener una movilidad, tienen que ir actualizándose, y esa actualización hay que hacerla con una fórmula automática para que no dependa de la voluntad de quien gobierne en cualquier momento, darle o no darle, como si fuera un subsidio en un derecho.
Y eso decía, llevó a que 2 millones quedaran en condición de poder reclamar, 500.000 cobraron por juicios individuales que hicieron después de mucho tiempo, otros 500.000 entraron en la reparación histórica, cosa que ahora también está cuestionada, donde el Estado les reconoció que tenía una deuda para con ellos, donde ellos aceptaron una quita y una forma de pago que se les está haciendo a muchos, y que renunciaron a demandar al Estado, a hacer una acción judicial. Ahora, esto respecta a la mitad de los afectados, 1 millón. El otro 1 millón se murió en la espera. Así es. Sin ver ni gozar de su derecho. Por eso no hay que repetir las historias desgraciadas de una sociedad. El repetirlas no generan efectos distintos, sino las mismas desgracias, o a veces peor. Y esto es lo que estamos tratando de evitar. Trabajamos con un constitucionalista de Norta, uno de los más prestigiosos de Argentina y Latinoamérica, el doctor Andrés Gil Domínguez, que nos acompaña, inclusive va a copatrocinar la demanda, con todo el tema de la violación. Mencionaba el artículo 14 bis que en Argentina, bueno, violarlo es moneda corriente de todos los gobernantes día a día. Pero el 14 bis que establece esa movilidad, esa actualización que tienen que tener los beneficios de la seguridad social, a su vez está garantizado por lo que es el artículo 75, inciso 22, que se incorporó en la reforma del 94, y donde está establecido, al ser ley de la Nación, el Pacto de San José de Costa Rica, que contiene el Protocolo del Salvador. El Protocolo del Salvador es la declaración en el artículo 17 de los derechos del adulto mayor, y que se compromete a respetar los estados tratantes cuando son ley de la Nación. Esto así es en Argentina, y precisamente ahí, entre otras cosas, en el artículo 17 se establece la intangibilidad de los saberes de los adultos mayores. Palabra también distorsionada en Argentina, pero que en el mundo es una palabra seria. Claro. Y por último, y concluyo, se viola también, y es ley de la Nación, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue impulsada originariamente por nuestro país, entre otros, y que se firma en Washington en junio de 2015, cuando muchos de los funcionarios que hoy están en distintos organismos y demás, la impulsaban y ahora la van a violar, ¿no? En el artículo 26 de la Constitución, que se convirtió en ley de la Nación, es la ley 27.312, perdón, me voy a tener que dedicar a la quiniela, porque si no los números... Y bueno, en el artículo 26 se establece que los estados no pueden tener regresividad, no pueden recortar los derechos del adulto mayor. Es decir, se tienen que garantizar políticas de progresividad, es decir, hacia la mejora y nunca hacia el recorte. Y respecto a esto, y concluyo, hay un fallo ya en Argentina donde se aplicó el criterio, que es el fallo del Juzgado Federal 1 de Salta, que lo aplicó el juez Babio, y hay uno de suma importancia que debieran leer los funcionarios, que es del año pasado, del 2019, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Perú por precisamente la figura a la cual estamos aludiendo, que es la restricción de derechos del adulto mayor. Así que
Estos son los argumentos. Yo espero que inclusive los funcionarios ratifiquen este tipo de conductas, que evitemos las consecuencias absolutamente dañosas para la sociedad argentina, para los adultos mayores, y que no sigan, como ya ocurrió, muriendo adultos mayores en la espera del reconocimiento de su derecho, después de ser los grandes acreedores del Estado, porque vio que se hablan todos los días de los acreedores externos, de los bonistas y demás. Acá tenemos 7 millones de acreedores internos que pusieron la plata durante 30 o 40 años y hoy se les niega la devolución de una pequeña parte de lo que pusieron. Si tengo un segundo más, les cuento a su vez estamos pasaditos, pero sí. No explicados, Estamos pasados hola, sí, Eugenio, en 2 segundos, porque estamos súper pasados, ya estamos en el horario 2 segundos, del programa. Decía que afecta a los cientos de miles que aceptaron la reparación histórica, porque en la reparación histórica el Estado les reconoció a los jubilados que tenían una deuda, que si aceptaban cobrar en cuotas y con una quita, cosa que se hizo, y desistían de hacer juicio, les iba a saldar esa cuenta, cosa que está ocurriendo. El problema es que esos planes se reajustaban por ley de movilidad, por lo cual se encuentran que hoy tienen la ley de movilidad suspendida y que a su vez están imposibilitados de demandar por algo que el Estado les había reconocido como deuda. Qué complejo, realmente muy compleja esa situación e injusta. Eugenio, vamos a seguir en comunicación. Lamentablemente nos quedaron muchas cosas acá, los compañeros de la mesa hubiesen querido participar también, pero bueno, nuestro tiempo se ha terminado, estamos excedidos inclusive, así que agradecemos al programa que nos sigue por el tiempo concedido. Eugenio, muchísimas gracias. Ustedes ahora van a hacer la presentación de inconstitucionalidad. Sí, se abrió una actuación colectiva. Bueno, tenemos que esperar que se publique el decreto. Y a partir de ahí lo hacen. Y a partir de eso haremos la presentación y trataremos de llegar a la Corte. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. La semana que viene esperamos poderlo ver en Buenos Aires y continuar este diálogo, ¿sí? Un fuerte abrazo, gracias por la paciencia y disculpen la verborragia. No, por favor, gracias a usted por la comunicación.